lo que sí sé es que la Biblia tiene respuestas para todos ellos, ¿cierto? El día de hoy, el tema de la predicación se me hizo un poquito interesante porque era el título original, Buscar consejos sabios. Y hay muchos tipos de consejos sabios que podemos buscar en la Biblia. El asunto es ¿para qué? Consejos de qué tipo nos pueden ayudar a resolver qué tipos de conflictos. Pues traté de hacerlo lo más general posible para encontrar la única respuesta importante: el consejo que venga de Dios. Eso es todo. Me la pasé buscando ejemplos diferentes de personajes de la Biblia que hayan pedido consejos sabios. Y vamos a esperar a que terminen de poner el ventilador porque su atención está de aquel lado. Estoy bien, hermano, no necesitan preocuparse tanto. Para responder esta pregunta, me acordé de un meme que he visto mucho en redes sociales que decía: ¿cuántas veces al día los hombres piensan en el Imperio Romano? Muchas veces. Y antes de que ustedes me sigan haciendo las caras que me están haciendo, quiero decirles que mis hermanas están así. Y la mayoría de mis hermanos hombres están así. El poderoso Imperio Romano. A diferencia de los que no lo hagan porque su mente está quizás en el fútbol americano. Y me acordé de una historia buenísima que me gusta mucho, de 300 guerreros, ¿sí? Liderados por un comandante fiero y valiente, ¿sí? Y hoy quiero empezar con esa imagen en su cabeza. No voy a ahondar en más, la historia es conocida, ahorita lo abordaremos. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de conflictos familiares en general, la peor ceguera no es la de los ojos, sino la del orgullo, ¿sí? Vivimos en una cultura actualmente donde la idolatría a la autosuficiencia es una velocidad que te dice: sé tu propio jefe, ¿sí? Pon tu propio negocio, dirige a tu comunidad siguiendo la voluntad de tu corazón. O el peor de todos, tú puedes solo, no necesitas a nadie. Esta filosofía, que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, se considera que es la punta más alta del poderío de la humanidad. Es decir, yo puedo con todo, porque si me esfuerzo lo suficiente tengo que poder con todo. Sin embargo, la Biblia nos dice algo diferente, pues la realidad es que en el campo de batalla del día con día, el hombre que camina solo está destinado a la muerte. El hombre que camina solo en el campo de batalla se embosca a sí mismo. O díganme ustedes qué ejército se compone de una sola persona. Ninguno. Imaginen por un momento, y quiero que sea muy claro en esta imagen en su mente, a un guerrero que sale a la batalla y sale con su equipo perfectamente preparado, su armadura lista, su espada afilada. Yo me estoy imaginando a un samurái, esa imagen me gusta. Su katana bien pulida y sus sentidos al máximo. Pero cuando sale al campo de batalla, decide tomar un trapo viejo y atarse los ojos para vendarse. Suena absurdo, ¿no creen? Básicamente es lo que hacemos cuando creemos que en el campo de la vida nosotros tenemos que salir a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros tomamos decisiones familiares, financieras o espirituales de cualquier tipo, únicamente basados en el poder de nuestra propia fuerza y no en los valores espirituales, lo que estamos haciendo es caer en el orgullo que nos hace creer que nosotros somos invencibles. Y spoiler alert, no lo somos. El orgullo nos hace creer que podemos con todo, pero la Biblia nos dice que el aislamiento es la antesala de nuestra propia caída. Hoy venimos a escuchar diferentes tipos de palabras y no quiero que se vayan con la idea de que son palabras bonitas que endulcen a nuestro ego. Venimos a escuchar la verdad. Y esta es que el orden y la estrategia es de Dios. Dios es el que va al frente. Y por lo tanto nosotros no vamos solos. Y debemos aprender a entender que cuando queremos dirección, al primero el que tenemos que voltear a ver es a Dios. Entonces, cuando pensaba en buscar los consejos sabios, es porque entendía que un verdadero líder o un verdadero hijo de Dios no es el que lo sabe todo, sino que tiene
aquella persona tiene el valor de reconocer cuando necesita cierta dirección. Y por cierta me refiero a toda, ¿sí? Así que bueno, siguiente diapositiva. Proverbios, y voy a utilizar dos partes de la Biblia que me parecen muy importantes para esta predicación. Una de ellas será Proverbios y la otra será el libro de Jueces. Así que, Proverbios en el capítulo 11, en el versículo 14, nos dice esto: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Quiero decirles que la Biblia en esta parte habla de los líderes. Y todos ustedes y todas ustedes son líderes. Quizás líderes de su familia, o líderes de su comunidad, o líderes de su salón de clases, o del lugar en donde estén. Pero siempre líderes porque nosotros somos el reflejo de la voluntad de Dios, ¿sí? Y Proverbios 13:20 dice que el que camina con sabios se hará sabio, pero el que se junta con necios se meterá en dificultades. Así que creer la idea de que somos sabios es bueno, pero sabio no significa autosuficiente. Sabio no significa omnipotente. Siguiente. Sabio, precisamente, es entender que cuál es la corona del valiente. No es saberlo todo, no es tener el control. Y esta frase me encanta, por eso la puse chueca para que les causara medio algo ahí. No es tener el control, pero sí es reconocer el honor que Dios nos da al obedecerle y la fe que nos da su Espíritu. ¿Sí? Cuando entendemos esto, empezamos a dejar ir la idea de que yo tengo que hacer las cosas. Dejo ir la idea, que por cierto es una idea un poco tonta, de que yo tengo que resolver mi propia vida. Porque le voy a decir algo: ¿cuántos de los planes que usted ha ideado con meses o años de anticipación le han salido al pie de la letra? Todo. ¿Por qué no? ¿El 10%? ¿Quizás menos? Estoy de acuerdo. Yo les voy a decir los míos: ninguno. Y esto es padre por una razón bien sencilla. Porque cuando yo no lo sé, porque cuando yo no tengo idea de cómo hacer las cosas, humanamente me frustro un montón. Y creo que eso es motivo de muchos conflictos en la familia. Cuando las cosas no salen como yo quisiera, me enojo con el primero que tengo enfrente. Y muchas veces, desgraciadamente, es mi madre o mi hermana. ¿Sí? O quizás un compañero de trabajo, o quizás mi mejor amigo. Porque ellos son los que terminan cargando con las cosas que yo creo que debo tener el control. Pero no se preocupen, no les estoy diciendo a ustedes, estoy hablando de... Sin embargo, si se les ve reflejado un poquito de eso en su vida, quiero que escuchen la siguiente diapositiva. Cuando nosotros decidimos pedir consejos, debemos entender algo bien importante. ¿A quién debemos pedir consejos? La idea original de esta predicación era decirles que a Dios, es verdad. Pero, si me permiten ser un poco disruptivo, mi oración inicial empezaba diciendo: permíteme ser herramienta. Leí una frase en la semana que me conmovió mucho y decía que a veces cuando alguien se acerca a nosotros a pedir ayuda es porque somos la respuesta de Dios a sus oraciones. ¿Usted se ha preguntado cuántas veces alguna palabra que usted dio a alguien más fue lo que la otra persona necesitaba y que quizás Dios estaba utilizándole para guiarle, para sanarle, para consolarle? La respuesta es de Dios, cierto, pero se manifiesta de muchas maneras y a veces nosotros somos esa respuesta. No estoy diciendo que sea nuestra fuerza ni nuestra sabiduría. Estoy diciendo que a veces somos el conducto de la fuerza y de la sabiduría de Dios. Y precisamente pensando en eso, quiero que seamos bien cautos con las palabras que escuchamos y con las palabras que decimos. Porque si somos reflejo y testimonio de Dios, entonces debemos cuidar de nuestra boca. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y si nuestro corazón está lleno de rencor, nuestros consejos van a ser inadecuados. Y si nuestro corazón está lleno del poder de Dios, gloria sea a Él. Así que,
quiero decirles que encontré 3 pilares esenciales para cuando nosotros, y esta predicación no es sobre nosotros dando consejos, no quiero ser tan listo, sino cuando nosotros tenemos que buscar consejos. Hay 3 pilares del consejo que deben ser nuestra brújula espiritual para encontrar a la persona adecuada que nos pueda guiar en momentos de necesidad. Ya que, escucha bien con atención, no toda voz debe llegar a nuestro oído. Eso se llama discernimiento. Y en la vida hay muchas dificultades. Pero quiero decirles, primeramente, un consejo que me dio mi abuelo. Un viejo cascarrabias al que yo amé mucho. Él me decía: hijo, escúchame, no porque yo sepa más, sino porque me he equivocado más. Así que quiero ser bien puntual con esta palabra. La voz que debemos escuchar es la que está llena de Dios. Y para entender cómo funciona eso, quiero que leamos juntos la siguiente diapositiva. Les voy a dejar de tarea que lean los 3 capítulos de Proverbios que están aquí arriba: el capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13. Si no sabe cómo, ahí están las respuestas. Pero se los resumí en los 3 pilares principales que a mí me pareció que estaban en estos versos de Proverbios. Número 1, para entender el mapa a la hora de solicitar consejo, es: busque la experiencia antes que las opiniones. Hay que recibir orientación de aquellos cuya vida, cuya familia y fe demuestren el orden, la justicia, el amor y el respeto a Dios. No debemos escuchar los consejos que es lo que yo creo, lo que a mí me parece, porque para eso somos muy buenos. Yo pienso esto, yo leí, entre paréntesis, no leyó, yo en un TikTok, ¿sí? Yo creo, yo opino. Esa no es una buena señal. Cuando nuestra experiencia habla detrás de nosotros o enfrente de nosotros, entendemos que somos un reflejo de las cosas como nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe, que demuestran orden, justicia, amor y sobre todo temor o respeto a Dios. ¿Queda claro? Número 2. Cuando buscamos consejos hay que buscar la verdad antes que la comodidad. Este me encanta, porque el consejo sabio a menudo incomoda al ego. Le voy a decir algo dentro de mi experiencia de práctica clínica profesional. La mayoría de gente que inicia un proceso terapéutico inicia con algo que se llama sesgo de confirmación. Quieren llegar a la terapia que el terapeuta les diga lo que ellos creen. ¿Y saben qué? No es así. Llegamos y les decimos algo que no quieren escuchar y se ofenden. Porque el cambio es incómodo. Porque la mejora constante es incómoda. Porque el consejo del sabio a menudo incomoda al ego. Pero hay que elegir la verdad que duela y que salve, pero no la mentira suave que destruye. Porque esto, hermanos, es muy, muy sencillo de hacer. En muchas ocasiones he usado ChatGPT. Me parece una herramienta útil para resolver conflictos de manera inmediata en el trabajo o cuando no quiero escribir un reporte que tengo que hacer cada final de mes. Para eso funciona ChatGPT. Pero no para pedir consejos. ¿Sabe por qué? Porque ChatGPT adula su ego. Yo me he equivocado varias veces preguntándole cosas a ChatGPT y él me responde: tienes razón, ¿era esto lo que querías decir? Sí, cierto, lo que tú mencionaste es esto, pero esto también. Cuando nosotros preguntamos algo que va directamente a nuestro ego, no aprendemos nada. Solo reafirmamos nuestras malas experiencias y nuestras malas opiniones preestablecidas, o alimentamos nuestros prejuicios. Por lo tanto, lo importante a la hora de pedir un consejo es buscar la verdad antes que la comodidad. Yo le echo mucha carrilla a mi madre porque generalmente cuando le pido consejo me dice cosas que no me gustan. Y le digo: ¿habrá una ocasión en la que me puedas decir: mi hijo, tienes toda la razón, lo hiciste muy bien, sigue adelante? Eso es lo que me gustaría escuchar. Pero ¿saben qué me contesta ella? No. Porque lo que yo quiero es que te vaya bien. Y Dios hará lo mismo con nosotros.
porque Él no nos va a decir sí cuando estemos mal. Él va a sacudir nuestro ego para que nos vaya bien. Y el último pilar de este mapa es entender que hay que reconocer la autoridad antes que la afinidad. En mi vida he pedido una serie de consejos diversos a mis tíos, a mis padres, a mis abuelos y a mis amigos. Y estos últimos han sido los peores. ¿Saben por qué? Porque me caen muy bien, pero porque no hay una autoridad, somos iguales y atravesamos los mismos conflictos y vivimos las mismas dificultades y tenemos la misma poca experiencia. Pero cuando le preguntamos a alguien que de perdido tiene más experiencia, su autoridad al menos tiene una brújula moral un poquito más acertada. Entonces, ¿qué me puede decir de la autoridad que viene del Padre? Que es absoluta. La brújula ya no es una brújula, es un mapa, es una dirección correcta. Toda instrucción humana debe rendirse ante la absoluta autoridad de la palabra de Dios y sobre todo el testimonio de su Espíritu Santo. Porque cuando yo quiero reconocer la verdad, crecer, madurar y sobre todo arreglar un conflicto, debo entender que si eso atenta contra la voluntad del Padre, entonces no es correcto. Cuando yo busco un consejo, debo atender a la indicación que Dios me da para que mi vida sea llena de frutos. Así que vamos a darle la siguiente. ¿Se acuerdan del capitán que les dije con los 300? No es Leónidas, es mi héroe favorito de la vida. Katy me preguntaba hace unos meses sobre por qué Gedeón era mi héroe favorito y le dije que leyera la historia. ¿Y saben por qué? Porque yo no soy capaz de decirles en 2 palabras por qué me encanta la historia de Gedeón. Así que hoy se los voy a contar todo. Gedeón era un socarrón. Y eso me identifica. Israel estaba asediado por los madianitas durante 7 años, porque los israelitas eran bastante vagos, ¿cierto? Entonces los tenían tan ocultos que los metieron en cuevas y los madianitas llegaban y les robaban sus cabras y sus vacas y sus frutos y sus burritos. Y yo también estaría bien enojado si alguien se llevara mi burrito de chicharrón o de deshebrada o de chile. Pero les robaban todo y los maltrataban. Y los jóvenes y mujeres y hombres de Israel tenían miedo de los madianitas. ¿Saben por qué? Porque era un ejército enorme y porque los tenían rodeados y porque un Dios que una vez los sacó de Egipto y que abrió el mar frente a ellos, de pronto se sentía lejano. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Entonces, viendo Dios a su pueblo, mandó un profeta que les dijo: oigan, los volveré a liberar. Ustedes como pueblo nunca aprenden, pero yo, Jehová su Dios, soy bueno y los libraré del pueblo de Madián. Y dijeron: ok. Entonces Dios envía un ángel a visitar a Gedeón, hijo de Joás. Y el ángel llega y se sienta en un árbol y empieza a ver a lo lejos a Gedeón, que estaba azotando trigo contra el suelo para trillarlo, es decir, separar la parte innecesaria de los granos útiles. Entonces se acerca a Gedeón, y esto sí lo voy a leer porque me encanta. Le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón no volteó, porque él pensó: ¿me hablas a mí? Señor, respondió Gedeón, el Señor está con nosotros, pero ¿por qué nos sucede esto? Si tú habías librado a nuestro pueblo de Egipto, ¿por qué ahorita permites que todo esto pase? El Señor nos ha abandonado, siento que no puedo solo, Dios no está conmigo. Entonces el Señor le mira y dice: ve con toda la fuerza que tienes y rescata a Israel, porque yo soy quien te envía. Y Gedeón le responde lo más humano del mundo. Le dice: Señor, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo ser yo el que rescate al pueblo de Israel?
Mi clan, mi familia, es la más débil de todas. Y de mi familia, que es la más débil de todas, yo soy el de menor rango. No puedo hacerlo. Y mientras decía eso, sus piernas estaban así, temblando. Y me encanta esta historia, porque pienso que si hoy dijera el Señor, voy a enviar a un ángel a que Adriel libere al pueblo de cualquier situación como esta, yo respondería exactamente igual. Yo no estoy listo. Yo no puedo, yo no sé, no estoy preparado. Pero a veces se me olvida, como a Gedeón en ese momento se le olvidó, lo que le dijo Dios: ¿dónde es tu hijo? Yo voy al frente. Entonces, Gedeón, todavía siendo incrédulo, le pide una serie de pruebas. Y solo les voy a decir una. Le dice: bueno, está bien, entiendo que eres Dios y que me estás mandando a rescatar al pueblo de Israel, no sé cómo, pero solo quiero asegurarme que si eres tú y que no estoy alucinando. Así que espérame tantito aquí, voy a ir a mi casa a hacer una carne asada, un caldito y un pan, y te lo traigo como ofrenda, ¿sí? Entonces se va Gedeón, regresa con eso, y cuando lo pone ahí, el ángel de Dios lo incendia y lo quema y se consume todo, y dice Gedeón: sí, cierto, pues sin modo, vamos a darle. Entonces lo manda a tumbar estatuas de los dioses que no eran de Israel, eran Acera y Baal. Entonces se va a escondidas en la noche junto con unos de sus amigos, tumban la estatua de Baal, queman los pilares de Acera y amanece todo quemado. Y cuando pasa esto, en la mañana siguiente, el pueblo va a enjuiciarlo y sale el papá de Gedeón. Y el pueblo le dice: danos a tu hijo porque acaba de hacer un sacrilegio quemando a todos estos dioses. Y en una muestra de amor de padre que me parece hermosa, el papá de Gedeón le dice: ¿ustedes de verdad están adorando y están aquí pidiéndome que sacrifique a mi hijo porque están adorando a Baal y a Acera? Si el Dios que acabamos de quemar de verdad es tan fuerte, pues entonces que se defienda a sí mismo. Y no les entregó a su hijo. Su papá lo protegió. Primero Dios y luego su padre. Y fue entonces cuando Gedeón dijo: órale va, vamos a librar al pueblo de Israel. ¿Adelante? Gedeón el temeroso se convirtió entonces en Jerobaal el valiente, porque lo bautizaron así por el que desafió a Baal, el que le dijo a Baal: defiéndete tú mismo. Muy bien. La historia continúa y Gedeón va al frente de Israel y los pueblos a su lado, que estaban ahí circunvecinos, le envían tropas haciendo un ejército decente. ¿Alguien sabe cuántos eran? 32,000 personas. Estaba Gedeón y atrás de él estaban 32,000 personas. Y quiero decirles algo: si a mí me tocara hacer lo mismo y tuviera 32,000 de mis valedores atrás, también me sentiría respaldado, ¿no? Pero Dios le dice algo muy bonito a Gedeón: esos 32,000 que tienes son muchos, te sobran, me sobran, porque yo soy el que los voy a liberar, no tú. Y les dice: dile a tus ejércitos, a tus soldados, que los que tengan miedo, que los que no quieran estar aquí, se vayan a su casa. ¿Y saben cuántos se fueron? El 70%. 7 de cada 10 se fueron, quedando un ejército de 10,000 soldados. De 32,000 quedaron ahora solo 10,000. Y Dios dijo: todavía no, son muchos todavía. Y le dice: vamos a hacer un segundo filtro, vayan a tomar agua y los que se inclinen se quedan contigo.
Los que se agachen hasta el suelo y toman agua como si estuvieran siendo perros, no son palabras mías. A ellos los mandas a su casa. ¿Y cuántos quedaron? 300 hombres. Pasar de un ejército de 32,000 a solo 300, que es aproximadamente el 1%, me parece mucho. Pero a mí que soy atleta, no a mi Señor Jehová que lo puede todo. Entonces, Gedeón se prepara con sus 300 espartanos, israelitas, y va a hacer frente al ejército de Madián. Y aún así, Gedeón tenía miedo, porque valiente no significa no tener miedo, valiente significa hacerlo a pesar de tener miedo. Y Dios le responde: hijo mío, si aún tienes miedo, ve con tu mejor amigo al frente y escucha en la noche el pueblo de Madián, a ver qué es lo que dicen. Entonces fueron él y su amigo, y ¿saben qué escucharon del otro lado a los madianitas? Algo que me parece impresionante. Estaban los madianitas a la medianoche cuchicheando entre ellos y decían: ¿te enteraste que viene Gedeón del pueblo de Jehová? Se me hace que nosotros no lo vamos a hacer. ¡Qué impresionante! ¿No lo creen? ¿Cuál sería el miedo de los madianitas? Saber que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Ese era su miedo. Entonces Gedeón escucha esto y dice: ellos son los que tienen miedo, porque vengo acompañado de Jehová, el Dios de dioses, el único Dios verdadero. Entonces les da la indicación de la última estrategia de ataque, que eran los cántaros y las antorchas. En la noche van a ser equipos de 3. Profe, ¿no se puede de 4? No se puede de 4, son de 3 equipos nada más. 3 equipos de 100, no uno de 98, no uno de 102, de 100. Qué buen chiste, profes. Y se van a rodear el pueblo de Madián y se van a llevar un jarroncito, ¿verdad? Y adentro van a poner unas antorchas. Y también se van a llevar unos cuernos con los que van a sonar bien fuerte. Y me acordé de las Termópilas y dije: bueno, como quiera los 300 de Leónidas traían unos escudos que les cubrían del tobillo hasta el hombro, traían unas lanzas enormes, traían una espada que atravesaba escudos enemigos, y Gedeón con esos 300 solo llevaba 3 cubetas y unos trapos con aceite y unos cuernos de carnero. ¿Eso era todo? Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? Y les voy a decir qué pasó. Si hasta ahorita tengo su atención, espero que esto genere interés. Rodean a Madián y cuando llegue el momento, rompen los cántaros con el fuego y tocan la trompeta. Y tanto miedo tenía el pueblo de Madián que se levantaron y dijeron: ¡ay, nanita! ¡Santo niño de Atocha! ¿Qué está pasando? Y se levantaron asustados porque estaban medio dormidos y se empezaron a apuñalar y a matar entre ellos del miedo. Díganme qué otra historia en el mundo hizo que un ejército ganara con trapos y cuernos y pedazos de barro. No pelearon nada. Y aún así, Dios les dio la victoria. Porque la victoria no era de Gedeón, la victoria no era del pueblo de Israel, la victoria era de Dios. Esta historia, hermanos, me conmueve cada vez que la veo y cada vez que la leo, y la hago muy seguido, porque no debería llamarse Gedeón el valiente, sino Gedeón el soberbio, Gedeón el temeroso, Gedeón el cobarde, Gedeón el que duda, Gedeón el que no sabe. ¿Y saben qué? Todos nosotros somos ese. Porque yo, hermanos, no sé. Puedo leer todos los libros que quiera del mundo y aún así, cuando se enfrenten las situaciones, no voy a saber.
puedo estudiar y hacer y juntarme con muchas personas y nunca voy a saber totalmente la verdad absoluta. Y voy a dudar y me voy a equivocar. Ahorita todavía no. Pero quiero que sea muy claro que precisamente eso es lo importante de los cántaros y las antorchas. Que para nosotros llegar a la victoria debemos sepultar toda lógica humana, porque la victoria no es mía y no es mi capacidad, es todo lo que viene de parte de Dios. Precisamente pensando en eso, debemos entender que a la hora de resolver conflictos, nuestra prudencia es nuestra corona, al igual que el valiente. Es nuestro estandarte de guerra. No voy presumiendo que aquí está Adriel el que lo sabe, sino aquí está Dios delante de mí que sabe y que aboga por mí, porque yo no sé nada. Eso es lo que debemos saber. Y luego debemos también entender que esto es el diseño de Dios, no mi diseño. No es lo que yo sé, no es lo que yo hago, es lo que Dios tiene preparado para mí, incluso aunque yo no sepa. Y precisamente por eso debo dejar que Dios sea el que actúe en mi vida y no creer que soy yo el que debo de controlarlo todo. Y por último, saber esto en su vida es como un life hack. Ya tenemos ventaja cuando entendemos que Dios resuelve, aunque yo no sepa cómo. Ahora sí, la siguiente. El grito de victoria de Gedeón no fue haberle ganado a los madianitas en el frente, no fue haber derramado sangre inocente o culpable, no fue haber tenido un ejército intimidante. Gedeón aprendió a escuchar, ¿dónde? Atrás, en la retaguardia, no de su ejército, sino detrás del poder absoluto y soberano del único Dios verdadero, Jehová. El sabio no actúa por impulso, actúa por confirmación. Dios desde el primer inicio le dijo, yo soy. Y Gedeón dijo, ok, y obedeció. Y venció a los madianitas. Así que bueno, cuando la carnita asada y el pan y el caldito se quemaron, Gedeón confirmó que era Dios. Y en ese momento erigió un altar que se llamó Yahvé, no me acuerdo de la otra parte, significaba Yahvé Shalom, Dios da paz. Y creo que esta es la parte con la que quiero cerrar, porque no le puso Dios da valentía, no le puso Dios da sabiduría, no le puso Dios da inteligencia, le puso Dios da paz, porque lo único que combate al miedo es la paz, lo único que combate la inseguridad es la paz. Y a la hora de resolver conflictos de cualquier naturaleza, no debo ser el más inteligente, ni el más sabio, ni el más impresionante. Debo ser el más tranquilo, porque sabemos que Dios tiene la respuesta, no yo. Así que ese día Gedeón erige este altar, Yahvé Shalom, y le ponen al final del verso, es un altar que permanece hasta el día de hoy. Actualmente no hay registro histórico que diga que esté en algún lugar, pero esta es una situación metafórica. Me refiero a que la idea de que Jehová nos debe dar paz debe mantenerse hasta el día de hoy. Es el altar que mantenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para entender que incluso en la tormenta más difícil, Dios nos va a dar paz. Dios nos va a responder y nos va a dar la capacidad de salir victorioso frente a cualquier cosa que hagamos. Así que quiero ir cerrando con estas dos partes de la Biblia que están en Proverbios. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Cuando no sepa, hermano, qué hacer, acérquese a Él. No tiene que cargar usted solo, no tiene que resolver usted solo. Solo debe saber que Dios nos da paz y que va a poner las herramientas y el conducto para poder salir victoriosos aunque no sepamos. Y el otro es que si desprecias la crítica,
constructiva, acabarás en pobreza y deshonra, pero si aceptas la corrección, recibirás honra y honor. En amor también se corrige, en amor también se dirige, en amor también se cuida. Y si tú desprecias eso, entonces estás destinado a la pobreza y a la deshonra, porque ¿sabes algo? No lo sabemos todo. Pero el que acepta esta crítica y acepta este consejo y se permite guiar de las instrucciones que vienen de Dios, entonces recibiremos honra y honor. Y esto es algo que Dios promete hacer con nosotros. Muy bien. Siguiente. Busca, hermano, consejos sabios, porque esos vienen de Dios. Antes de despedirnos, quiero darles mi top 10 de consejos sabios. No se los voy a leer yo, quiero que se los lleven. Ayúdame. En la vida va a haber muchas preguntas y quizás pocas respuestas, pero la Biblia es el recordatorio perfecto de que a cada pregunta Dios dará la respuesta. Los consejos pueden venir en diferentes maneras: una puerta que se abre, otra que se cierra, una persona que llega a tu vida u otra que se va, un momento que no sabías cómo enfrentar u otro que estás disfrutando al máximo. Y como me dijo mi tío Raúl en la predicación pasada, hay tiempo para todo. Tiempo para reír y tiempo para llorar, es verdad, pero que en todo tiempo reine el amor y que en todo tiempo nos acompañe nuestro Dios. Dios les bendiga.